ver el video y después vemos de qué es la charla. Para que descubran todo con el video de una vez. Geographical boundaries without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. Want to know how it works? Click here to begin your journey into the net. Now exactly what happened when you clicked on that link? You started a flow of information. This information travels down into your own personal mailroom, where Mr. IP packages it, labels it, and sends it on its way. Each packet is limited in its size. The mailroom must decide how to divide the information and how to package it. Now the package needs a label containing important information, such as sender's address, receiver's address, and the type of packet it is. Because this particular packet is going out onto the internet, it also gets an address for the proxy server, which has a special function, as we'll see later. The packet is now launched onto your local area network, or LAN. This network is used to connect all the local computers, routers, printers, etc. for information exchange within the physical walls of the building. The LAN is a pretty uncontrolled place and, unfortunately, accidents can happen. The highway of the LAN is packed with all types of information. These are IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic, as usual. The local router reads the address and, if necessary, lifts the packet onto another network. Ah, the router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. Oh, sorry about that, Pop. This one here. Oh, this one's here. This one's here. I don't like it. Let's go this one. This one's here. There he is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. Sorry. But at least he is exact, for the most part. As the packets leave the router, they make their way into the corporate intranet and head for the router switch. A bit more efficient than the router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. A digital pinball wizard, if you will. As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface, ready to be sent to the next level. In this case,
the proxy. The proxy is used by many companies as sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection, and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes, depending upon their content. The proxy opens the packet and looks for the web address or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent on to the internet. There are, however, some addresses which do not meet with the approval of the proxy, that is to say, corporate or management guidelines. These are summarily dealt with. We'll have none of that. For those who make it, it's on the road again. Next up, the firewall. The corporate firewall serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the internet from coming into the intranet. And it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the internet. Once through the firewall, a router picks up the packet and places it onto a much narrower road, or bandwidth, as we say. Obviously, the road is not broad enough to take them all. Now you might wonder what happens to all those packets which don't make it along the way. Well, when Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received in due time, he simply sends a replacement packet. We are now ready to enter the world of the internet. A spider web of interconnected networks which span our entire globe. Here, routers and switches establish links between networks. Now the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your land. Out here, it's the Wild West. Plenty of space, plenty of opportunities, plenty of things to explore and places to go. Thanks to very little control and regulation, new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities. But because of this freedom, certain dangers also lurk. You'll never know when you'll meet the dreaded ping of death. A special version of a normal request ping which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. The paths our packets take may be via satellite, telephone lines, wireless, or even transoceanic cable. They don't always take the fastest or shortest routes possible, but they will get there. Eventually. Maybe that's why it's sometimes called the Worldwide Wait. But when everything is working smoothly, you can circumvent the globe 5 times over at the drop of a hat, literally, and all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination, we'll find another firewall. Depending upon your perspective as a data packet, the firewall can be a bastion of security or a dreaded adversary. It all depends on which side you're on and what your intentions are. The firewall is designed to let in only those packets that meet its criteria. This firewall is operating on ports 80 and 25. All attempts to enter through other ports are closed for business. Port 25 is used for mail packets, while Port 80 is the entrance for packets from the internet to the web server. Inside the firewall, packets are screened more thoroughly. Some packets make it easily through customs,
while others look just a bit dubious. The firewall officer is not easily fooled, such as when this ping of death packet tries to disguise itself as a normal ping packet. It's okay, Noel. It's okay. No problem. Have a nice day. Be out here. Bye. For those packets lucky enough to make it this far, the journey is almost over. It's just a line up on the interface to be taken up into the web server. Nowadays, a web server can run on many things, from a mainframe to a webcam to the computer on your desk. Why not your refrigerator? With a proper setup, you can find out if you have the makings for chicken cacciatore or if you have to go shopping. Remember, this is the dawn of the net. Almost anything's possible. One by one, the packets are received, opened, and unpacked. The information they contain, that is, your request for information, is sent onto the web server application. The packet itself is recycled, ready to be used again, and filled with your requested information. Addressed and sent out on its way back to you. Back past the firewall, routers, and on through to the internet. Back through your corporate firewall. And onto your interface. Ready to supply your web browser with the information you requested. That is, this film. Pleased with their efforts and trusting in a better world, our trusty data packets ride off blissfully into the sunset of another day, knowing fully they have served their masters well. Now isn't that a happy ending? Bueno, muy bien. Escuchó al final su musiquita, lo Discovery Channel. Los animalitos dicen, el mundo sigue un drama. Bueno, yo me llamo Daniel Lara, doy clases de redes, autómatas, y la idea de hoy es que ustedes se lleven un pincelacito de lo que es redes. Y redes es un tema tan amplio, desde cosas electrónicas, de cómo funciona la fibra óptica, hasta que hay en aplicaciones web y todo lo que hay en el medio. Entonces la forma de estructurar esto para que quepa en una obra y que sea llamativo es qué pasa en un paquete de datos de lo que vieron en este video, versión extendida a una web. Entonces desde que ustedes están en un navegador y hacen clic, qué pasa ahí hasta el momento en que ustedes ven realmente el contenido de su página web. Entonces lo separamos en dos partes. Una parte más cercana a lo que uno vive como usuario final, no tanto como informático, sino que es URL, cómo funciona el DNS, qué es HTTP, cosas de ese tipo. Y otra parte un poco más técnica, más como de hardware y equipos, que lo vamos a hacer con un asistente de redes de la escuela, para que vean qué hay aquí en la X y cómo funcionan los paquetes, cómo se mueven por los switches, ese tipo de cosas. Entonces, empezamos ahí. Escribo una dirección en el navegador, presiono Enter. ¿Qué pasa después de eso? El navegador sabe cómo ir a buscar información con esa cosa que es www.google.com.
Tiene que traducirlo. ¿Introducirlo? ¿A qué? A una dirección IP. A una dirección IP. ¿Qué es una dirección IP? Es un string, bueno, es un conjunto de bits, 2 a la 32, 2 a la 128, dependiendo de la versión que utilice, que lo que hace es identificar de forma única en una red a un dispositivo. Ok. Bien. En resumen, esa dirección IP es la dirección que necesita un equipo para vivir en Internet. Si yo quiero llegar a un equipo en algún lugar del mundo, necesito una dirección IP. Pero en este momento, lo que tengo ahí es nada más una dirección web, que es un URL, si lo quieren poner en nombres más precisos. Y cuando pasen por redes, si pasan conmigo, van a recibir una sobredosis de acrónimos, entonces voy haciendo lista aquí para al final resumir todo lo que aprendieron solo con base en acrónimos. Entonces, con este URL hay que ir a resolver cuál es la IP que está detrás de ese URL. ¿Y quién se encarga de eso? Y ya les estoy soplando. ¿Les suena el DNS? Sí. A cada rato sí. Falla, a cada rato falla. ¿Y qué pasa si el DNS no está funcionando? Si no tienen DNS, necesitan empezar a navegar por la dirección IP. O sea, tienen que saberse cuál es la dirección IP de Facebook, cuál es la dirección IP de Google, cuál es la dirección IP de Gmail, y así sucesivamente. Y para no tener que nosotros los humanos lidiar con direcciones IP, que ahora son cortitas de 32 bits y vamos camino a 128 bits, entonces nos pusieron nombrecitos y alguien que lo resuelve de camino. Ese alguien es el Domain Name System, que es el encargado en Internet de resolver cualquier cosa que tenga que ver con nombres. Nombres, entiéndase, URL, direcciones de correo, cualquier cosa que después necesite convertirse en dirección IP. Entonces, lo primero que hace el browser es ir a averiguar con su DNS a cuál dirección IP responde algo que se llama www.google.com y le contesta, ahora sí, una dirección IP. Esa IP debería llegar al otro lado. Y con esta dirección yo ya puedo por lo menos ir a hablar con los routercitos y los switches que vieron en el video, que ahora sí con esa dirección saben cómo llevar un paquete hacia un lugar o hacia otro. Con la URL solita no pasa nada. La URL es solo un mecanismo para seres humanos para simplificarnos la vida. Entonces, antes de ver qué es la dirección IP, cómo se usa, qué es realmente esta nubecita llamada DNS. ¿Tiene alguna idea? ¿Un servidor? ¿Vamos bien? ¿Uno o varios? ¿Cuántos? ¿Qué opinan? ¿Cómo cuántas URLs debe haber en el mundo? Bastanticas, ¿verdad? Caben en un solo servidor. Entonces cuando llega la consulta por el URL hay que recorrer la lista entera hasta que aparece google.com y devolverlo. ¿Será escalable eso? Entonces, ¿cómo lo organizamos un poco mejor? Para que sea distribuido y para que aguante la cantidad de consultas que recibe un DNS a lo largo del día. Si tuvieran que clasificar estas direcciones, ¿qué se les ocurre para clasificarlas? ¿Qué tienen unas diferentes de otras? La popularidad. ¿Por qué? La popularidad. Popularidad, esa es una opción. Tal vez algo más estructurado por el tipo de URL que es cada una. La extensión. La Digamos que dice .com, pero hay otras que son .edu. Bien, hay .com, hay .edu, hay .org, hay toda una lista. ¿Cierto? Esto por lo menos nos separa las listas de un solo conjunto de URLs en varias listas más pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, esa nubecita que está ahí comienza con 13 servidores que están en diferentes lugares del mundo, que son los DNS raíz. Pero estos, en vez de tener la lista completa de todas las URLs del mundo, tienen las direcciones IP de esos sub-DNS que responden a los que son de un solo tipo.
Entonces este DNS sabe a dónde está el DNS de .com, a dónde está el DNS de .edu, DNS de .org y así sucesivamente. Y por poner algo más aplicado a nosotros, el .cd, ese también anda por ahí. Entonces, cuando le llega al servidor raíz la consulta por google.com, lo que va a hacer este DNS, en vez de ir a buscar la dirección IP final, es decirle al browser de nuevo, yo no sé cuál es, pero el .com sabe cuál es. Entonces viene la consulta al .com, ¿y qué hace el .com? Sí, como para seguir en la estructura jerárquica. Ya el .com sabe cuál es la dirección IP de Google. Puede ser. Pero ¿qué está en la lista de lo que maneja el .com? Las IPs de todo el mundo. O hay algo más en la estructura jerárquica más para abajo. Puede ser otro DNS, ¿de quién? ¿Ah? ¿Eh? Ese, no, los W es solo parte de la dirección, eso no tiene nada que ver con, no tiene tanto que ver con DNS, pero sí que aquí Google tiene su propio DNS. ¿Por qué? Porque la configuración de aquí adentro es propia de cada organización y entonces ellos aquí adentro son los que deciden qué IP le ponen un día. Si mañana quieren poner otra, lo pueden cambiar. Y si quieren un día tener una dirección de correo, lo pueden cambiar. Y si tienen 9 servidores y después 8, lo pueden cambiar. A diferencia de que en estos, que son universales y tendrían una cantidad de información gigante, estemos todos los días cambiando lo que queremos cambiar nosotros. Entonces, se le deja la responsabilidad a cada organización de resolver sus propias direcciones IP. Solo que, para que cada browser del mundo no tenga las direcciones de los DNS locales de todas las posibles instituciones del mundo, pasamos por el raíz que pasa por el .com y ese nos dirige en la dirección correcta. Entonces, parecido a esto, ¿cómo se resuelve la IP de la EXI? Llega la consulta aquí y es de aquí para dónde va. A lo que esté más a la derecha, ¿verdad? CR. ¿Y qué hay antes de CR? AC. O sea que por aquí hay alguien que tiene que saber resolver cosas de tipo AC. ¿Y después? La UCR tiene un DNS entonces. Debería. ¿Y después? EXI, otro DNS más. Bien. La EXI tiene un DNS que es el servidor que sabe cuál es la dirección de la página web, cuál es la dirección del servidor de correo, cuál es la dirección del FTP, cuál es la dirección de las páginas que usan los cursos, por ejemplo, los sistemas operativos, os.exe, ucr, todo eso está configurado hasta aquí. ¿Por qué? Para que toda esta información no termine en el DCR, porque hay bastante configuración aquí adentro. Debe ser un archivo de configuración de, no sé, 200 líneas. Entonces 200 por cada uno de todos los CR que hay no tiene mucho sentido, no sería escalable, ¿no? Acuérdense que cuando uno habla de internet tiene que estar pensando en que funcione para el mundo entero, no puede ser diseños para 4 o 5. Entonces se le delega lo más abajo posible a cada quien que resuelva sus direcciones y sus nombres. Entonces, al llegar aquí abajo, ya ahora sí ya uno sabe cuál es la dirección IP. Entonces, este diagramita que acabamos de hacer en 2 pasos, en realidad, y ahorita hago esa prueba, es vaya a raíz, averigüe quién es .com, y el servidor raíz le va a contestar, yo no sé, pero pregúntele a los servidores generic top level domain, que es la palabra técnica para .com. Generic top level domain.
sea un DNS. Esta respuesta viene con una IP en particular de todos los que son servidores.com. Entonces la consulta vuelve a salir, pero esta vez a los generators of domain, que a su vez contestan: yo no sé cuál es el dirección IP, pero pregúntele al name server de Google. Otro camino de vuelta. Y finalmente ya estamos hablando con Google y le preguntamos cuál es la IP de Google. Y llega eso. ¿De acuerdo? Cuando hice la configuración en la casa, probé y esta fue la IP que resolvió. Ahorita lo vamos a hacer y creo que en la EXI es una diferente. ¿Por qué? Porque Google tiene un montón de direcciones IP, entonces dependiendo de quién lo resuelva, no da exactamente lo mismo. Hagamos una prueba. Hay varias pruebas que se pueden hacer con esto. La más fácil es usar una herramienta que se llama Ping. La vamos a ver una vez. Ping es la pruebita de si tengo conectividad con otra cosa. Si eso se mueve y parece que hay vida, entonces tengo conectividad. Si no, es que algo está mal. Entonces, google.com, ahí están los paquetes yendo y viniendo, es decir, cuánto tiempo está durando cada uno, o sea que sí tengo conectividad con ese servidor. Y vean que alguien hizo el trabajo por mí cuando yo puse google.com de resolverlo a 201.191.202. Eso lo hizo de alguna forma la compu con el DNS. ¿Para qué? Para que uno no tenga que estar siempre poniendo ping a 201.1 y se la tenga que saber de mejor. ¿Está bien? Una herramienta un poquito más técnica, un poquito más solo de DNS es dig. Entonces uno puede averiguar con su DNS cuál es la dirección web de .com. Vean que aquí esta cosa tiene una parte de preguntas. Usted me mandó a preguntar por la dirección IP de www.google.com y yo le contesto que Google puede ser encontrado en cualquiera de todas estas direcciones. No todas las organizaciones se dan el lujo de tener tantas IP diferentes de Google porque es bien grande. Puede que para la EXI solo salga una o dos. Una versión un poquito más detallada de esto, si uno quiere saber cuál fue el camino que siguió toda la consulta, es trace. Vean que en este caso se ve más completito el diagrama que hicimos al principio, donde primero fue a preguntarle a alguno de todos estos root, estos son los de más arriba, los servidores de raíz, y como consulta a eso, después le fue a preguntar a los que son generic top level domain, los TLD, que son los .com, que a su vez le fue a preguntar a alguno de estos. Vean que el diagramita tenía NS2, hay más. O sea que Google tiene 4 DNS a que uno le puede hacer la pregunta. Y por fin, alguno de esos contestó como resultado final que la dirección IP de Google es esa que está ahí abajo. Vamos bien. Entonces, paso 1, dado una URL, consiga cuál es la IP asociada a ese URL. Tengo una pregunta. Sí. Supongo que eso no funciona igual, digamos, con páginas que son de la Deep Web. Supongo que no los direcciona igual. Vieras que... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien sabe qué es Deep Web? Para dejar todo el mundo. Digamos que la definición formal es contenido que no está indexado por nadie. Entonces tiene que ser una página a la que yo llegue por mi propio medio. ¿Cierto? Que no pase por un buscador tipo Google o Yahoo, cualquiera de esos. Pero obviamente si la intención es mantenerlo así de escondido, no va a pasar que alguien le ponga un URL y que ese URL vaya a dar a esa paginita que está, por así decirlo, escondida. Es más probable que uno tenga que llegar ahí sabiéndose la dirección IP solo para ahorrar información, para poner la menor cantidad de información sobre esa página afuera. Pero en realidad que esté listada por un navegador, por un buscador y que tenga un registro de URL son cosas separadas. Bien podría ser Deep Web y no estar listada, pero que si responda a un URL en algún momento a esa dirección IP. No es común, porque no tiene mucho sentido, pero en realidad son
técnicamente son dos cosas para... Pero digamos, ¿cómo se busca si no... digamos, como hace el navegador, por ejemplo, ¿qué se usa? Tor. El Tor para encontrarla, digamos. Uno tiene que buscar con otro buscador, digamos. ¿Cómo encontrar qué cosa? Cualquier página, nada más, ¿cómo hace para buscarla? Si, digamos, como que lo que hacen es, usted pone un nombre y lo que hace es el proceso que usted dice. Pero si no hay un servidor que tenga almacenado toda esa información, ¿cómo lo busca? No funciona. Si no hay ningún DNS en el mundo configurado para devolver la IP asociada a ese URL, no llega a nada. Entonces, ¿cómo lo busca? Entonces pone directamente la dirección IP, que es lo que está preguntando usted. Pero lo que trataba de decir es que puede pasar que sí resuelva la URL a una IP y que aún así siga siendo Deep Web porque simplemente no le llega ningún buscador a esa página, ¿no? Ok. Sí. Bien. Entonces ya tengo la dirección IP, paso 1. No hemos visto qué significa exactamente dirección IP, pero es la dirección con la que yo voy a ir a parar aquí. Ahora me hace falta no solo llegar a Google, sino llegar al servidor web, y no al de correo, no al de FTP, no al DNS, no a otros. ¿Cómo hago yo para decir quiero hablar con el servidor web de Google, no solo con Google? Eso estaba en el video, tenía algo que ver con el firewall. ¿Tiene que usar un número de puerto? Número de puerto, bien. ¿Para qué servían los números de puerto? Para identificar aplicaciones, como para etiquetar aplicaciones. Por decir, puerto 43, entonces está asociado a una aplicación, entonces puede estar funcionando la aplicación. Es bien TCP. Bien, el puerto lo asocia esos datos con alguna aplicación en particular, ya sea, yo he hablado de 25, puerto de correo, 80, puerto de web, 443, cuando uno entra con HTTPS, ¿verdad? Que es un poco más seguro, 53 de DNS y así sucesivamente. Entonces, el famoso aquí, ese es el famoso puerto 80, que es el que permite navegar por internet. Y por internet digo llegar a un servidor web. Entonces, además de la dirección IP que ya tenía, sea cuáles sean los datos que voy a mandar, que no hemos llegado ahí, tengo que adjuntar dos puntos y un puerto. Si ustedes ponen la dirección así como está aquí, en un navegador funciona. El 2 puntos él entiende que a partir de ahí va al puerto. Y si ponen un 80, va a entender que es web. Si ponen el 53, va a ir a tratar de mandar los datos al servidor de DNS. Veremos qué pasa o no pasa, pero así es como separan ustedes a qué aplicación va un paquete. Y entonces, por la dirección IP, pasa por toda la autopista de internet y llega a Google. Pero por ese 80 es que los datos agarran para el servidor web y no para el DNS o para correo. Entonces esas dos cosas juntas son las que provocan que de verdad uno pueda hablar con el servidor web. Entonces paso 1, la IP para llegar a Google. Paso 2, el puerto para llegar al servidor web. Y ahorita hacemos esa prueba que dice ahí. Y paso 3, ahora sí que ya estoy hablando con el servidor web. ¿Cómo le hablo al servidor web? ¿Cómo le pido datos? Esos son los que dicen como IPv4. IPv4 tiene más que ver con la dirección de este tipo, puede ser 4 o puede ser 6, que son más largas, pero ahora estamos, esta parte de aquí para la derecha era cómo llegar a Google y al servidor web. Ahora estamos en los datos, que es esa chorcha azul que salía en el video que se les pone a cada paquete, que es lo que va para el servidor del otro lado y lo que me va a contestar ya la información. Ya eso sí es lo que ustedes ven aquí en el browser de alguna forma. Pero, ¿cómo se manda esta solicitud? La primera cosa, ¿cómo obtengo yo recursos de Google? Ustedes han visto que si yo lo escribiera completamente, yo debería escribir google.com/
Sí, esto yo lo puedo quitar porque el browser trata bien a los usuarios y entonces permite que uno no lo ponga. Pero técnicamente hablando, ¿qué significa ese slashito que está ahí? ¿Alguna vez han usado sistemas operativos Linux? Que del slash para allá en realidad viene la dirección en el sistema de archivos de a dónde quiero llegar yo. Entonces que home, que usuario, que documentos. Esto que está aquí, cuando está solito es deme la raíz, lo que usted considere su página de inicio. Entonces cuando ustedes van a la página de Exi solo ponen slash al final, no ponen nada, no están diciéndoles deme tal recurso en particular. Pero uno puede, si sabe cuál es el recurso que quiere, no solo poner slash, sino que poner algo más después. Vean la diferencia entre, por ejemplo, ir a esto es ir a google.com. Ahí fui nada más a nada. Google entiende que yo le pedí la página de inicio de alguna forma. Pero también si busco información de Keylor Nav, vean que el recurso que estoy pidiendo cambió. Ahora es gatito Q igual Keylor más Nav. Lo que sea que Google interprete eso. Ahí es donde yo le estoy diciendo, deme información más para allá. Ya le estoy dando más detalle de cuál es el recurso que quiero. Ese es el momento de ser explícito con cuál es la información que uno anda buscando. ¿Y cuál es el protocolo que se usa? Que lo ven en todas las URLs que ponen, cuando ponen algo antes del www. HTTP. ¿Alguien sabe qué es HTTP? Protocolo de transferencia hipertexto. Exactamente, Hypertext Transfer Protocol. Muy bien. Ese es el que pone las reglas de cómo ustedes le van a hablar a cada servidor web y cómo les van a contestar de tal forma que todo el mundo se entienda. Protocolos son súper útiles en redes porque somos tantos haciendo lo mismo que hay que poner reglas estrictas sobre cómo nos vamos a comunicar. Si cada uno hace la solicitud de su manera, ya no funcionan las cosas muy bien. Entonces, en realidad, para solicitar datos, lo que va en esos datos es una solicitud usando el protocolo HTTP diciendo deme el recurso slash. Google entiende eso y manda los datos que él considere que son pertinentes para el recurso que uno entregó. Aquí normalmente ya va código HTML o JavaScript o cosas que ya son visibles para el navegador. Hagamos la prueba para que vean. Hay otra herramienta, si yo ya probé ping y ya sé que tengo conectividad, ahora lo que sigue es ver si en ese puerto 80 alguien de verdad me está escuchando. Entonces, para eso se usa Telnet. Si ustedes prueban telnet.google.com al puerto 90, por ejemplo, conexión rechazada. Esos son paquetitos pegando con el firewall en un puerto que no estaba abierto. Ahí no hay nadie escuchando. Entonces esos paquetes mueren. Pero si hago la misma prueba al puerto 80, vean que ahora sí me dejo pasar. Ahora estoy yo jugando de cliente web. Estoy hablando de HTTP con alguien de aquel lado. Entonces si yo escribo aquí cosas que tienen sentido, deberían contestarme. Si escribo algo que no es HTTP, me cierran la puerta, pero si sí es, entonces todo debería salir bien. Entonces lo que escribí ahora fue get/http 1.1 y me devolvió perdón, de nuevo 80 ahora sí, vean que todo esto, todo este código que está aquí, vean todo lo que se manda para que ustedes nada más vean el logo de Google, ¿verdad? Todos estos, los datos que me devolvió el servidor web dada la consulta que yo hice, hasta por aquí,
Esto es la página que agarra el browser y la interpreta y le pone grafiquitos para que ustedes la vean. Y en el grupo de antes, la había guardado antes, no voy a guardar ese toquecito, se ve algo así. Ustedes guardan eso en un archivo, lo que se ve es esto. ¿Aquí qué falta? Falta por lo menos el logo, ¿cierto? Porque eso viene cuando uno ya empieza a ver el código HTML, ve que hay un link a algo más que hay que descargar, entonces el browser va una segunda vez y vuelve a hacer todo lo que acabamos de hacer para traer más datos. Y entonces hace un trabajo de recolectar todo lo que era necesario para que se viera en bonito. ¿Ya? Por eso si uno solo hace una, nosotros solo hicimos a pie un request, un get. Entonces solo trae lo que venía en esa página original, pero hay que ir más veces para recolectar el resto de información. Adrián, Sí. nada más para explicarles algo, lo que hizo Adrián ahorita fue coger ese montón de código que le devolvió y lo puso en un archivo de texto y le puso expresión por HTML y lo visualizó con el browser. Algo como la página web que ustedes hicieron personalmente, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Adrián en el beta. Perdón, es que el primer grupo me comió la tecnología y me tomó como 5 minutos lograrlo, entonces me dio miedo a hacer un papel. Por eso lo brinqué. Entonces, si quieren probar ustedes en la casa, hay varias opciones. Pueden probar con Telnet. Y entonces prueban el puerto y escriben comandos que sí sean HTTP. O pueden también instalar algo que se llama Wireshark, que sirve para ver paquetes de red cuando están pasando. Y entonces navegar normalmente y ver todo lo que ocurre por dentro para que ustedes tengan la información que querían tener. Y me paso entonces ahora a la segunda parte, que es cómo todos estos datos, esto fue 3 HTTP por ponerlo así, entonces cómo todos estos datos llegan de un lugar a otro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. ¿Hay alguna forma de ver qué puertos se está usando para hacer una solicitud de una página? En su propia compu o en la compu. ¿Se sabe cuál es el comando para saber cuáles puertos están abiertos? No sé seguro, mejor no tengo para no ser loco, pero uno puede con un comando darse cuenta de todos los puertos que están abiertos en la compu de uno, y es bastante común que haya gente, no necesariamente con fines demasiado benévolos, escaneando compus, escaneando todo lo que está accesible en la red a ver qué puerto está abierto y qué no, porque es tan fácil como hacer telnet y ver si sí pasó o no pasó, digamos. Entonces sí se puede. Y normalmente uno revisa para tener solo el mínimo de puertos abiertos, porque cualquier otra cosa que tenga abierto por gusto es una puerta abierta para que alguien entre a hacer más o menos lo que quiera, porque ya el firewall ya no lo para, porque ese puerto sí estaba abierto. Incluso dependiendo del firewall que uno está usando, utilizando la configuración del firewall también. Entonces lo último que les voy a decir yo antes de que hable Vladimir es esto de los paquetes que vimos al principio del video, que se separan como en camioncitos. Vean que si uno manda todos los bytes de un solo tiro, si eso en el camino choca, porque ya vieron que choca, hay que reenviar otro montón de datos, y si vuelve a chocar, otro montón de datos hasta que en algún momento pegue. Es más rentable tener paquetitos pequeñitos, cada uno agarra el camino que quiera, y si algo se pierde, solo hay que reenviar ese paquetito que se perdió. Entonces, en general, alguien se dio cuenta cuando estaban inventando ese internet hace 20 años que tenía más sentido separar la información en paquetes, y que a cada uno de esos paquetes entonces se les ponía un pedacito de información. Si yo quería mandar, hola, este es el texto, si es más técnico, get, slash, entonces en un paquete se va el hola con la dirección IP y el puerto, en otro se va el este con la dirección IP y el puerto, y así sucesivamente. Por eso es que cuando ustedes ven tráfico, ven que hay un montón de paquetitos, a pesar de que lógicamente la información era una sola. Y ya para irnos acercando a la red de la EXI, ¿qué creen que hay entre esta compu, que no es 205 sino 303, e internet? ¿Qué hay aquí en el medio? Aquí, cuando salgo de esa compu, ¿a dónde vengo a parar? Lo primerísimo. ¿Perdón? Ajá, esa es como la red de la EXI. Cuando salgo de la red de la EXI, después ¿qué viene? La 2R.
después la de Lice o quien sea el proveedor, después depende de para dónde voy, ¿cierto? O sea, Lice sabrá cómo comunicarme en diferentes lugares. Aquí hay un camino nebuloso que puede ser diferente dependiendo a quién estén buscando. Vean que aquí muestra un par de imágenes sobre cómo está conectada Costa Rica al resto del mundo. Esto es bonito. Costa Rica está por aquí. Hay un megacable de fibra óptica subterráneo, bueno, submarino en este caso, que conecta todo lo que es Panamá hasta la costa oeste. Hay otros más chiquitillos, pero igual con buena capacidad, que conectan el Caribe y que la mayoría viene a parar a Miami. Y si uno va para Sudamérica, eso está en el otro grafiquillo, agarra más bien para abajo. Entonces, al final de la red de Lice, digamos, nosotros solo salimos a Lice, entonces no hay demasiado enrutamiento que hacer ahí. Pero después de Lice, ese router switch que estaba jugando pinball con paquetes, dependiendo de para dónde vamos, dependiendo de la dirección IP de destino, decide si lo pone en esta autopista, si lo pone en esta otra, si lo pone en una para abajo. Y la famosa autopista ya en internet es cada vez que se llega a un dispositivo de los que están aquí, o cada cientos de kilómetros o cada decena de kilómetros, volver a decidir para dónde van las cosas. Entonces paso por Miami, pero después de Miami tal vez todavía tengo que llegar hasta Nueva York y ahí voy. Esto es enrutamiento, es encontrar dentro de todas estas conexiones cuál es el camino que me sirve a mí. Hay un programita bonito, que no lo puedo correr aquí porque a nadie no sirve, que se llama Traceroute, que cuando uno lo ejecuta, le enseña los diferentes pasos por los que pasó el paquete antes de llegar al destino. Toda esta autopista, cómo fue recorrida. Entonces, lo ven en la taza con CNN y vean que hasta aquí todo esto es Costa Rica, y en algún momento empieza a hablar de Florida, después habla de Boca Ratón, entonces uno empieza como a ubicar en el mundo por dónde están pasando sus paquetes. El servidor de CNN probablemente está en algún lugar de Florida. Si se van al de la Universidad de Nueva York, entonces llegan más arriba de Nueva York, y si tienen San Francisco, agarran por otro lado, si tienen China, ven cosas en Europa, o tal vez pasa por el lado Pacífico, no sé, es bonito sentarse a ver qué es cómo se enrutan los paquetes en el mundo. Y de aquí para allá, lo que quisiera es que vamos a hacer dos cosas. Primero, les enseño un par de equipillos, cómo se ve desde aquí, cómo lo configura él. Y segundo, hacemos dos grupos. Un grupo baja a ver cómo están los equipos en la EXI, en el centro de datos y en uno de los pisos. Y el otro se queda conmigo viendo cómo se ve eso en una herramienta de simulación y después le damos vuelta. ¿Está bien? Perdón, Vladimir es estudiante de tercero, el que es asistente de Carlos Lobo en la oficina de redes, que es la que se encarga de manejar la infraestructura. Si este es un tema que les interesa, esa oficina siempre está buscando asistentes y es de las más chivas que hay en la escuela. A Vladimir le pueden preguntar con confianza lo que hay de ahí. Buenos días. Yo soy Vladimir, soy estudiante de tercer año, fui alumno en Maui, de hecho. Yo terminé en la oficina de redes por una charla exactamente igual a esta, pero fue el Carlos Lobo, que es digamos, mi jefe de asistencia. Nosotros en la oficina, como asistentes, pues tenemos labores según lo que nosotros queramos hacer, ya que se hacen, o sea, el trabajo es muy grande, desde darle mantenimiento a los equipos de los laboratorios, cargarle las imágenes, eso es que tengan todos los programas que se ocupan en los cursos, que si un profe tiene algún problema, ir a ver qué es lo que tiene. Y es un trabajo bastante intenso, pero es muy bonito, ya que no es un área tal vez que se explotaba mucho dentro de la carrera que yo llevo, porque la que ustedes van a llevar es ya dependiendo de su gusto. El que lo lleva en TI sí va a ver un poco más de eso, los otros no tanto, pero ahí se pueden acercar y ver más o menos qué es lo que más. La red de la EXI es bastante grandecilla porque son muchas máquinas que tenemos entre laboratorios y oficinas, ¿verdad? Y además en servidores,
que es una de las partes más importantes. Imagínense qué sería, por ejemplo, cuando ustedes lleven bases de datos, que cada profe ocupe un par de servidores y que entonces se ocupara un equipo por cada servidor. El centro de datos no daría basta, porque es una cantidad de, solo digamos en 3 grupos serían 6 equipos, más en la página de la escuela, más los otros cursos. Entonces sería algo que no se podría mantener, primero por costos y después por el espacio físico. Gracias a eso existen las herramientas de virtualización como VMware, VirtualBox, que es lo que utilizamos nosotros. Entonces, en un mismo equipo físico tenemos varios equipos virtuales que manejan los diferentes servicios. Por ejemplo, esta es una herramienta que se llama Sphere Client, que gracias a esta herramienta uno accede a los diferentes servidores que están dentro del servidor físico. Aquí podemos ver, voy a ponerlo así para que se puedan. Ahí por ejemplo podemos ver que, o sea, ven la cantidad de servidores que hay. Ahí mínimo hay 2, 4, 6, 7, 8, 10, hay 11 servidores activos. Imagínense que es tener 11 máquinas físicas, sería un ridículo. Entonces esto nos ayuda mucho a dar mantenimiento, a tener centralizados los servicios y además pues hacer una respuesta un poco más rápida cuando uno hace la solicitud, porque no es que hay que ir a buscar un equipo, ya los equipos están. Y además la escuela hace poco adquirió un equipo que es como para implementar una pequeña nube, que una nube es como una infraestructura para dar servicios, que por ejemplo un profe diga, un laboratorio con tales y tales programas, entonces nosotros llegamos, instalamos el sistema operativo con los programas, las máquinas se clonan automáticamente, entonces ustedes desde el laboratorio acceden a esa mini nube y ya tendrían acceso a esas máquinas personalizadas. Eso con la ventaja de que también con otros servicios ustedes podrían acceder desde la casa. Parte de lo que uno hace dentro de la oficina es también, bueno, instalar los diferentes servidores. ¿Qué más les puedo enseñar? Por ejemplo, también lo que son las cuentas de usuario de los laboratorios. Nosotros nos encargamos de que, por ejemplo, si a ustedes se les olvida la contraseña, desde acá la recortamos, bueno, desde acá podemos hacer el cambio. Como asistentes nosotros tenemos acceso a datos sensibles y a cuestiones críticas, entonces también eso representa una responsabilidad que va a tener realmente un trabajo. Entonces es bastante bonito porque uno se enfrenta a cosas que son reales, no solo como que es parte de hacer algo metido en una burbuja, sino que estamos lidiando con cuestiones de verdad. Entonces eso es muy bonito. Y otra de las cuestiones que uno aprende es a manejar cuestiones como esta, que es una línea de comando. Esto es un servidor de VPN. ¿Alguien sabe qué es una VPN? Bueno, una VPN es esto es una Virtual Private Network, es una red privada virtual. Entonces es como un puente en internet en el que ustedes pueden acceder a una red privada. Entonces, eventualmente, digamos, los cursos de bases de datos, los profes piden mucho esto, ya que los servidores están en redes privadas, no están en redes públicas, o sea, no son fácilmente accesibles desde afuera. Entonces, gracias a la VPN, uno con los archivos de configuración logra estar en la red privada estando desde otro lado. Eso te da más seguridad, ya que o sea, se mantienen controlados los usuarios que se manejan, y además ustedes tienen acceso desde la casa a cualquier hora. Entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos es configurar este tipo de cosas. Aquí pueden ver comandos básicos como de lo que estamos hablando ahora para ver configuraciones de IP. Aquí se es un comando. Esto es un servidor Linux que, si ustedes se meten en este mundo, van a tener que lidiar mucho con esto, que son las líneas de comandos, porque realmente cuando ustedes tienen un servidor, a veces no tiene sentido que tenga interfaz gráfica, porque son servicios que la gente accesa, pero no accesa a la interfaz del servidor. Entonces, para ahorrar recursos, uno no instala interfaz gráfica, lo que usa son unas líneas de comando. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver el comando ifconfig, que es en CentOS, que es un Linux.
y ahí se ven las direcciones IP del servidor. Este servidor que es de VPN, por ejemplo, si tiene una IP pública, dado que hay que accesarla desde la red de internet. Creo que podemos pasar. Adelante. Separamos el grupo en dos para que quepan más fácilmente en el datos. Entonces, dos filas de la derecha se van con Gaemil y las otras dos les explico un par de cosas más yo y después cambian. ¿Les parece? Derecha de ellos mismos. Bueno, lo que ellos van a ir a ver ahorita es un poco cómo está configurada toda la infraestructura dentro de un edificio. Es la que es más fácil de ver físicamente para que ustedes se den una idea de qué es lo que hay. Un poco cómo está cableado el asunto. Cuando uno aprende de redes, aprende cosas de cableado estructurado y entonces cómo esto está conectado, a dónde va este cable de red que está aquí, a dónde va a parar. Entonces resulta que hay un switch que recibe a todos los equipos de un piso, y en el segundo piso hay otro y en el primer piso hay otro, y esos tres switches van después a un enrutador, y ese enrutador es el que o va al centro de datos o el que nos saca a internet. El firewall también está en el centro de datos para hacer lo que vieron en el video. Aquí funciona igual, que se yo, ahí tiene servicio de DNS, de web, de correo y tal vez un par de cosas más. Lo demás debería estar cerrado. Entonces el firewall se encarga de hacer eso. Los switches funcionan más abajo de lo que vemos nosotros con direcciones IP, sino que son una conexión más local. Entonces todo lo que esté pegado a algún cable a ese equipo se puede hablar entre sí, a diferencia de que haya un enrutador viendo cuál es la dirección IP y cambiando el enrutamiento. Y por último, los enrutadores que trabajan en capas diferentes, por decirlo así. El router se fija más en direcciones IP y entonces sí necesita que haya configuración diciendo si la IP de destino es tal, entonces mándelo por este puerto o no. Esto ya casi lo vemos en Battletracer. Tal vez la forma de conectar todo lo que hemos visto hasta ahora, imaginándonos que lo que está en capa de aplicación es como Skype. Entonces ahí está Skype corriendo y yo quiero ir a hablar con un vecino que también está con Skype. Entonces, primero necesito agregarle a los datos que estoy mandando en cada paquete el puerto, así como pusimos ahora un 80, ahí puse un ejemplo con ese puerto que está ahí. Le agrega después la dirección IP para saber a dónde va a ir a parar esto. Le agrega después la dirección física del primer equipo que lo va a recibir a uno, que esto no lo vemos en la charla, pero es yo cuando estoy sacando ahorita de internet con la llave, con la red inalámbrica, esos paquetes están dirigidos al punto de acceso inalámbrico. Y entonces necesito poner un identificador ahí para que el punto de acceso sepa que de todo lo que está pasando por la red inalámbrica, ese paquete es para él. Entonces esa dirección física va cambiando conforme van acumulándose todos los pasos. Y por último, ya a la hora de poner información sobre un cable como tal, hay que entonces hacer cosas que son un poco más electrónicas, tipo detección de errores. Si pasaba algo con un cable y de repente había un problema de corriente en un lugar, entonces algún bit se cambió por otro o algo se modificó, entonces hay que saber si el dato sigue siendo confiable o no para no transmitirlo hacia arriba si no lo es. Entonces, a la hora de emitir información, se echa este camino hacia abajo. Esto llega hop por hop hasta que llega al destino, y en el destino vuelve a subir. Y entonces, conforme va subiendo, del otro lado le van quitando pedazos, quitan, hasta que llega arriba solo los bytes de Skype. Entonces, cuando ustedes lo ven como programadores, sin haber llevado el curso de redes, pero están programando entre una computadora y otra, lo único que ven es que hay una aplicación de su lado y hay una aplicación del otro.
y hay de alguna forma una comunicación lógica que es horizontal. Pero en realidad está haciendo por debajo el camino entero para un lugar y para el otro. Y como hay tanta complejidad entre todo esto, lo que hicieron los diseñadores de internet fue separar esto por lo que llaman capas. Que uno empieza a ver capas desde muy temprano en la carrera porque programa en capas, y entonces hay una cosa que se encarga de la base de datos, otra cosa que se encarga del usuario y otra cosa de lógica. Esa separación para aislar complejidades las unas de las otras en redes también aplica. Entonces, debajo de la aplicación, ¿saben qué es TCP? Hay un compito muy conocido en redes que es TCP/IP, que es como el corazón de todo. IP es las direcciones que ya vemos ahora. Un poquito más arriba de esto hay algo que se llama TCP, que es el encargado de que la información que se pierde vuelva a ser transmitida. ¿Se acuerdan que el video dijo cuando se pierde un paquete Mr. IP envía un reemplazo? Eso es otra sesión lógica que hay entre dos partes en TCP. Más abajo de esto hay alguien haciendo enrutamiento de lado a lado. Y entonces se pueden imaginar, por ejemplo, en el destino, que a medio camino alguien iba por aquí y entonces el paquetico llega ahí y él se da cuenta en un avión, en una escala, que tiene que volverlo a transmitir para otro, y en algún momento llega al destino y el destino dice: ah, mira, este es el destino final, no tengo que volverlo a sacar por otra interfaz, sino que mando los datos para arriba. Es un procesamiento diferente, pero eso es una conversación entre los que saben hablar IP. Y más abajo están las direcciones MAC, también hablan entre ellas, y por último está la capa física, que es poner las cosas en un cable y verificar si lo que llega al otro lado tiene sentido. Entonces, si uno ya estudia el contenido del curso más separado por temas, todo lo que vieron ahora que se necesita para llegar desde el browser hasta que la información esté conmigo, tiene que ver con alguna de todas estas capas. HTTP está aquí, DNS está aquí, IP está aquí en el medio, Ethernet, los cables Ethernet, los cablecillos que lo sacan uno en todas las compus, están aquí. Capa física, cómo la red óptica funciona, cómo hace para verificar que no hay errores al llegar al otro lado, eso también está aquí más abajo. ¿Preguntas hasta aquí, antes de ver lo de Packet Tracer? ¿No? Bien, entonces ir a una máquina virtual. Ya ustedes instalaron una máquina virtual, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando vieron. Cuando uno quiere configurar por primera vez una red y no quiere ir a travesear con los equipos, si no sabe exactamente lo que está haciendo, prueba con una herramienta de simulación. Esta en particular es Packet Tracer, que es una herramienta gratis de Cisco donde uno puede ver la cantidad de equipos disponibles que tengo. Todos estos son hosts finales, entonces tengo aquí un teléfono con voz de IP, un dispositivo móvil, aquí a la par tengo aquí tengo routers, aquí tengo switches y tengo todo un montón, que son la mayoría de productos que ofrece Cisco. Entonces, cuando uno está diseñando, por ejemplo, esta es la red de la X, y entonces uno dice, estas son las cosas que están en el segundo piso. Laboratorio 201, laboratorio 202. Esto va conectado al switch que está en el punto de acceso del segundo piso, que es a donde les van a enseñar a ustedes el primero. Esto tiene cierta configuración encima. Vean, por ejemplo, que hay una separación lógica para que no todo el mundo esté en la misma red y que no haya paquetes que lleguen al destino al que no deberían llegar. Entonces hay una VLAN para el aula 201, hay una para el 202, así sucesivamente. Esto no tiene mucho. Vean después que cada uno de los pisos, ese es el segundo piso, el tercero creo que está, este es el switch de las conexiones inalámbricas. O sea, aquí están las redes inalámbricas, aquí está el tercer piso, me parece, perdón, esta interfaz queda chiquitilla cuando lo pongo en proyector. Acceso con tercer piso, 306, 305, 304, todo lo que está en el siguiente piso, el tercero, va a parar aquí detrás de esta pared, al cuartito que está aquí al subir las gradas. Este es el switch del tercer piso, y el primer piso debe estar más abajo en todo lo que viene para acá.
Todo esto es primer piso, 101, la asociación, etc. Para venir al final a parar a un enrutador. Entonces, vean que todo lo que es piso por piso se habla de aquí para abajo. A pura capa de enlace, los switches trabajan aquí, entre nosotros nos hablamos con puras direcciones MAC. Y para hablar de un piso a otro, hay que ir a pedir permiso a nivel de enrutamiento para poder llegar de esta compu, por ejemplo, a la compu 113. Porque ya no estamos en la misma división lógica. Alguien tiene que configurar y decidir si eso está bien o no. Entonces el trabajo de diseño de red es mucho de tomar estas decisiones y de diseñar. Que es un poco lo que hace uno también cuando se está desarrollando software. Uno tiene un programa que tiene que cumplir algo y uno decide, hay millones de formas de hacerlo y uno decide cómo la organiza. La red se podría tener toda pegada a switches y entonces todos los equipos se hablan con todos y eso tiene ciertas ventajas, ciertas desventajas. Tal vez uno quiere ordenar las cosas mejor y entonces lo hace así como está ahí o diferente. Eso es más el trabajo de alguien que se dedica a administrar una red local, entiendas, una red empresarial. Si más bien se dedican a trabajar para un proveedor de internet, entonces es un asunto diferente porque ya no tienen tanto redes locales, sino que están enrutando paquetes que vienen de alguna nube en algún lugar, pasan a través de ustedes y van a otra nube diferente. Entonces ya eso es trabajo de enrutamiento de si ustedes están aquí, por ejemplo, si ustedes son el sistema autónomo 100, ¿cómo hacen para comunicarse con Google que está por aquí? ¿Cómo hacen para comunicarse con la EXI que está por aquí, la UCR, digamos? ¿Cómo hacen para comunicarse con Europa, que tal vez anda por aquí? Aquí hay un trabajo diferente que es un trabajo de enrutamiento. Aquí no hay mucho que pensar sobre el camino a seguir porque solo hay uno. Al camino switch, camino al router y sale. No hay más procesamiento que eso. En este caso sí es diferente porque si ustedes reciben algo aquí, tal vez pueden llegar a Europa, a Google por Europa, pero entonces que van a atravesar el charco por el bus. ¿Cómo hacen ustedes a nivel de enrutamiento para decidir que el camino que pasa por Estados Unidos es más corto que el camino que los tira por Europa? Y tal vez tienen otro, tal vez si tiran aquí Japón muy probablemente también sabe llegar a Google. Si quieren ir por Japón, se pueden ir. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay camino más corto, hay tolerancia a fallos, porque tal vez algún día el camino por Norteamérica se dañó toda la fibra óptica. Es difícil que pase algo tan grave, pero si de verdad no hay camino, pues entonces hay que irse. Entonces hay que escoger qué me lleva más rápido, Europa o Japón. Y entonces empezar a hacer esos cálculos de enrutamiento. Entonces aquí aparecen otras palabritas clave que puedo agregar a estos como BGP, que es el protocolo que se habla entre los diferentes dominios. BGP está aquí afuera. Se habla aquí, se habla aquí, se habla aquí. O a lo interno, más bien. ¿Perdón? Ajá. Acá aquí está SPF. RIP, ¿cuál dijiste vos? EIRP. Ah, sí, también. Sí, exacto. Todos estos son o bien algoritmos para hablarse entre diferentes dominios, o bien protocolos para decidir cosas a lo interno. Vean que si ustedes son un proveedor muy grande como Verizon, por ejemplo, que agarra a todo Estados Unidos, entonces más bien tienen una situación diferente. Es esta cosa gigantesca que tiene un montón de enrutadores adentro, 1, 2, 3, 4, 5. Si algo entró aquí, porque aquí vive la casa 1 y yo quiero ir a parar aquí, casa 2, ¿cuál es el camino aquí adentro que me lleva de un lugar a otro más fácilmente? Que son administrativamente muy diferentes porque esto lo operan ustedes. Ustedes aquí pueden hacer lo que les dé la gana. Allá no pueden, allá tienen que seguir ciertas reglas internacionales entre todo el mundo porque están colaborando con desconocidos, digamos. Aquí todo es ustedes, entonces pueden escoger que este camino es más corto, o tal vez había otro directo, o tal vez había uno por aquí, o tal vez quieren que toda la carga se acumule de este lado, entonces ven a ver qué hacen. Eso es más el trabajo de administración de un Internet Service Provider, un ISP.
eso es más amplio, digamos, no es tan de redes locales, sino es más de enrutamiento y este tipo de cosas. Y por último, ¿Este vaya a gustar a la gente? sí, puede ser, así. O sea, yo puedo seguir matando tiempo, pero probablemente ya es hora de ejercicio porque no sé a qué horas terminan ustedes. Y por último, un par de noticas de... Esto, ahora les acabo de contestar, ¿a qué se dedica un administrador de red? Esa es la parte o red local o ISP o lo que sea. Pero está el otro mundo, que es un mundo que ojalá de camino en el bachillerato empiecen a surgir motivaciones para ustedes de darse cuenta que el internet del futuro depende de ustedes. La IP así como está, sí ha escalado muy bien y internet funciona, pero ¿qué se le puede hacer diferente? Saben que no sé si les suena 3G y 4G y 5G, ahora están hablando de 5G, tal vez ustedes sean los encargados de llevarnos a 6G, o tal vez ustedes sean los encargados de que ya no sea un protocolo que se llame IP, sino que se llama movilidad primero o algo para que esté internet pensado para los dispositivos móviles, porque IP con la movilidad no funciona demasiado bien. Hay toda una gama de esto que es más investigación. Lo que se cubre en el curso de pregrado son las bases que ya existen, digamos, pero también es interesante encontrar oportunidades para ir a buscar lo que viene más para allá. Y les pongo un ejemplo del tema que está de moda ahorita, que se llama las redes definidas por software, que es programar cada dispositivo, en vez de que cada dispositivo uno tiene comandos y entre ellos discutan cosas, es pase el cerebrito de la red de los dispositivos a un solo controlador centralizado que decide qué hace. Entonces es mucho más rico porque entonces uno puede programar sus cositas y tiene una red más flexible, más dinámica, más reactiva, cosas de ese tipo. Ese es un tema. Otro tema, los nanosensores. Para irse al extremo completamente opuesto del tamaño de las cosas. Entonces, ¿cuál es el protocolo correcto para que una persona que ya salió del hospital con un potencial infarto, entonces se le manda con dispositivos puestos estratégicamente en su cuerpo para que detecten lo más rápido posible cuando algo está a punto de pasar y entonces automáticamente se comunique con el centro hospitalario para que la ambulancia, sin que él empiece a sentirse mal, ya el cuerpo de alguna forma médica sabe que ya empezaron los problemas y entonces comuníquense entre ellos, decidan que hay un problema, comuníquense hacia afuera. Ese es otro. Internet de las cosas, cómo hacer para que los dispositivos de la casa estén conectados entre sí para tener casas más inteligentes. O los vehículos controlados por redes, entonces yo no necesito ni siquiera estar manejándolo, puedo estar con un joystick manejándolo porque eso le habla por internet a mi carro y lo maneja. La seguridad que hay detrás de todo eso para que no me maneje alguien más el carro o para que cuando llegue el aviso al hospital alguien no lo hackee de camino y diga no, usted no llega y entonces el hospital ya no se entera de lo que está pasando. Hay todo un mundo que lastimosamente no se ve en el curso teórico y que vale la pena explorar después, digamos. Entonces todo eso vale la pena saberlo para si es algo que enciende campanitas y dice ese tema es bonito, digamos, saber ustedes qué les interesa y qué les gusta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Con respecto a lo del PIN, cuando estaba haciendo la prueba con el Google, ahí te devuelve un número en MS, del 4, 19, o sea, ¿por qué se dan los pins muy altos? Digamos, a veces se nota mucho en juegos, más que todo. Sí, pin desastroso. Exactamente, ¿por qué se hace? Normalmente pasa porque algún dispositivo, si en algún dispositivo del camino falla algo, lo del router que a veces alguna interfaz se le vuelve loca, eso puede generar que ese router decida que ahora el camino para llegar es otro. Y el tiempo que le toma procesar eso es un tiempo donde el paquete llega al router y no se sabe qué va a pasar, digamos. Y entonces esos cambios en las reglas en la red, si no se recuperan rápido, genera que el paquete anda perdido, porque tal vez es una regla que es para acá, pero no le avisó a tiempo al router que venía después, entonces el router que venía después no espera tener que lidiar con ese paquete, entonces él también tiene que ahora pensar, entonces él decidir qué hace con él. Ese tiempo de pensamiento no hay, es más bonito cuando ya todo está funcionando y entonces el paquete hace y llega de una vez.
Y si en ese camino usted su paquete a San Francisco lo mandaron por China, y su latencia de onda se echó a perder y no hay nada que hacer hasta que eso se arregle. Eso pasa. ¿Qué más? Y me quisiera saber si para ejemplo se tiene una VPN, porque digamos, yo he visto muchos celulares, no viejos, pero no de los actuales, existe la posibilidad de crearla, pero si nunca he sabido como para qué puede servir. La VPN se trae su computadora de su casa a la red local. Entonces, si ahorita llevan un curso de base de datos, como es Vladimir ahora, y la base de datos corre en la EXI, no necesariamente está disponible a través de internet, sino que hay que estar en la EXI para que funcione. La EXI está en este packet tracer, ahí en el centro de datos. Usted tiene que estar en alguno de los laboratorios, que es el único camino que tiene permiso de llegar hasta ahí y hacer sus consultas o sus cosas. Si usted está en la casa, ya no funciona, porque esa dirección IP de la base de datos no existe en el mundo, no es la información pública como si es Google, como si es la EXI, que todo el mundo en el planeta sabe dónde está la EXI. Si su base de datos no está ahí y usted tiene que estar aquí, tiene que venir a la EXI. Y si está lloviendo, tiene que venir a la EXI. Y si no tiene carro, también tiene que venir a la EXI. La VPN se lo trae aquí automáticamente a través de un canal privado, que fuera como si fuera un cable más, y usted al final de ese cable está usted. Sí, pero digamos, la compra en un celular, ¿no puede crear uno? O sea, ¿a dónde quede guardado? Normalmente lo que se guarda en el dispositivo que sea, ya sea el celular o compu, es un par de numeritos matemáticos que funcionan para después cifrar la información. De tal forma que si usted está aquí en la casa y aquí está la U, la información que usted mande por aquí, si no hace nada al respecto, va a pública. Si alguien en el camino hace sniffing de datos y entonces ve que usted está haciendo un get, o la consulta, la base de datos, y si está poniendo su contraseña, y ahí va. Mientras que con la VPN se crea, antes de comenzar, se negocia un ida y vuelta y entonces se crea un canal seguro y entonces ahora usted habla como a través de un túnel. Y lo que vaya dentro de ese túnel, ahora ya no se ve desde fuera. Usted lo ve desde fuera, lo que es un montón de bytes cifrados raros. Eso le da seguridad a usted de que puede estar en su casa de forma más tranquila sin poner en riesgo la seguridad suya y la de la verdad.